¿Te imaginas una novela de detectives, pero con el toque elegante de Jane Austen? Misterio e ingenio entre bailes y tazas de té. Suena fascinante. Pues hoy vamos a sumergirnos en esa mezcla tan particular explorando el género Cozy Crime. Ah, sí, el Gossip Graham. Exacto. Y vamos a analizar una novela que está dando mucho que hablar, Un crimen con clase, de Julia Siles. Qué interesante. Tenemos un artículo de un blog literario que la reseña y nos introduce a este subgénero. Me encanta cuando un blog no solo habla del libro, sino que profundiza un poco más. Totalmente. Y bueno, ¿qué hace tan especial al Cozy Crime? Pues mira, en lugar de centrarse en la violencia gráfica, nos invita a resolver un puzzle, a disfrutar del reto intelectual. Como un juego mental. Exacto. Piensa en las novelas de Agatha Christie o Dorothy L. Sayers, donde el ingenio y la deducción son las armas principales. En este caso, el blog destaca que Un crimen con clase evita las escenas escabrosas. Ya veo. De hecho, menciona que la autora deja todo lo que tiene que ver con la crudeza de los actos, incluyendo el sexo, la violencia o la sangre en segundo plano. Se centran en engancharnos con la trama y el ingenio. La historia nos traslada a un pequeño pueblo de la campiña inglesa llamado Swampshire. Swampshire. Un nombre que ya nos empieza a sonar a Austen, ¿verdad? Totalmente. Y la conexión con Austen no termina ahí. El blog compara el estilo de Julia Siles con el de la gran dama de la literatura inglesa, Interesante. alabando su prosa elegante y sus diálogos cargados de ironía. Es que Austen era una maestra de la ironía. Sin duda, es fascinante cómo Siles logra fusionar el misterio con la crítica social tan característica de Austen. Imagínate la perspicacia de Elizabeth Bennet aplicada a la resolución de un crimen. Sería brillante. Me encantaría leer eso. Pero antes de entrarnos en el misterio en sí, hablemos un poco de Beatriz, la protagonista de Un crimen con clase. Me parece bien. El blog la describe como una joven apasionada por la resolución de crímenes. Ajá, Un rasgo bastante inusual para una dama de la sociedad de la Inglaterra del siglo XIX. cierto. Esa pasión por la investigación criminal choca frontalmente con las expectativas que la sociedad impone a una mujer joven de su época. Es como si tuviera una doble vida, Exacto. Beatriz se desafía a los roles de género tradicionales. lo que la convierte en un personaje complejo y fascinante, seguro que conecta con los lectores de hoy en día. Totalmente. El blog menciona que incluso ha llegado a cartearse con un inspector de Londres en secreto. Imagínate el escándalo si su familia se enterase. Sin duda sería la comidilla del pueblo. Y precisamente un gran baile en la mansión de los Teal, una de las familias más influyentes de Swampshire, le da la oportunidad de poner a prueba sus habilidades. Un baile. Un escenario clásico. El baile como escenario es un elemento clave en un crimen con clase. No solo nos recuerda a las novelas de Austen con sus intrigas sociales y sus romances incipientes, Claro. sino que también funciona a la perfección dentro del género cozy crime. ¿Y por qué crees que es tan adecuado para un misterio? Pues porque crea un ambiente cerrado como una especie de microcosmos, donde los personajes con sus secretos y sus tensiones se ven obligados a interactuar. Es verdad. Además, este tipo de eventos sociales en la época de Austen estaban cargados de simbolismo. Cierto, representaban el orden social, las apariencias y la lucha por el estatus. Exacto, es como si el baile fuera una máscara que oculta las verdaderas intenciones de los personajes. Y cuando un crimen irrumpe en ese ambiente de falsa armonía, todas las máscaras se caen. ¡Qué buena imagen! Por cierto, el blog menciona que en este baile aparece un misterioso detective caído en desgracia, justo antes de que una de las hijas de la familia Luisa se desplome en medio del salón. Vaya. Un asesinato en toda regla. Y por supuesto, Beatriz, con su pasión secreta por el mundo del crimen, no puede resistirse a la tentación de resolver el caso. Es como si el destino le hubiera dado la oportunidad que tanto anhelaba. Totalmente. Tenemos una muerte misteriosa, un escenario, cerrado una protagonista con un don para la investigación y encima con ese toque de Austen que tanto nos gusta, suena a una lectura adictiva, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero, siendo sinceros, ¿crees que la mezcla de estilos, el misterio y la crítica social realmente funciona en un crimen con clase? Es una pregunta interesante. El blog elogia la habilidad de Seales para fusionar ambos mundos, destacando su estilo fiel a la forma depurada, a la sencillez y a un humor blanco, muy característico de la época de Austen. Claro, Pero es cierto que no todos los autores logran combinar géneros con éxito. tienes razón. Para que funcione la autora debe encontrar un equilibrio que la trama detectivesca no opaque la crítica social y viceversa. Es verdad. Y también me pregunto cómo Seales introduce elemento detectivesco sin romper con la atmósfera elegante y refinada que esperamos de una historia ambientada en el mundo de Austen. Buena pregunta. El blog no entra en muchos detalles sobre la trama, así que tendremos que esperar a leer la novela para descubrir cómo lo ha resuelto. Habrá que leerla entonces. Sin duda. Pero lo que está claro es que Un crimen con clase ha despertado el interés del público.
Eso parece. El hecho de que se esté traduciendo a varios idiomas y que haya una adaptación cinematográfica en marcha nos da una idea del éxito que está cosechando. Es cierto. Yo me imagino la película, vestidos elegantes, bailes fastuosos y un misterio por resolver en una gran mansión inglesa. Y Beatrice, por supuesto, con su inteligencia y su determinación desafiando las convenciones de la época mientras busca al culpable. Antes de pasar a analizar el auge del cozy crime como género, me gustaría profundizar un poco más en el personaje de Beatrice. El blog la describe como una joven que guarda en secreto y alimenta de forma clandestina su pasión por la investigación criminal. ¿Qué crees que nos dice esto sobre la sociedad de la época? Bueno, esa necesidad de ocultar su pasión nos habla de las limitaciones que las mujeres enfrentaban en la Inglaterra del siglo XIX. Se esperaba de ellas que se dedicaran a las tareas del hogar, al matrimonio y a la vida social, mientras que actividades como la investigación criminal estaban reservadas a los hombres. Es decir, Beatrice no solo resuelve un crimen, sino que también desafía las normas sociales de su tiempo. Así es. Es una rebelde, una mujer que se atreve a ser diferente. Y eso sin duda la hace aún más interesante. Exactamente. Y esa rebeldía, esa búsqueda de la verdad en un mundo de apariencias, es algo que resuena con fuerza en los lectores de hoy en día. Estoy de acuerdo. Y creo que eso es una de las claves del éxito de Cozy Crime. Nos ofrece historias donde la inteligencia y la astucia prevalecen y donde los personajes como Beatrice nos inspiran a cuestionar las normas establecidas. Pero hablemos un poco más del género en sí. Me parece bien. El Cozy Crime nos ofrece un respiro, un escape a un mundo más ordenado y predecible, donde la justicia prevalece y los enigmas se resuelven con ingenio. Y no olvidemos que a diferencia de las novelas policíacas más crudas, aquí no nos encontramos con escenas escabrosas. Es como si buscáramos una especie de confort intelectual, ¿no? Un misterio que nos intrigue, pero sin la crudeza que a veces encontramos en otros géneros. Y el blog destaca que este tipo de novela es perfecta para una tarde de lectura relajada. Quizás por eso, Un crimen con clase, con su ambientación elegante y su toque de humor está teniendo tanto éxito. De hecho, el artículo menciona que los derechos de traducción se han vendido a 8 idiomas. Casi nada. Es una prueba de que el Cozy Crime está traspasando fronteras. Y no me extraña porque combina elementos que atraen a un público muy amplio. Por un lado tenemos la intriga del misterio, el reto de descifrar las pistas junto a los personajes. Por otro, la ambientación evocadora, que en este caso nos transporta a la campiña inglesa con sus casas señoriales, sus jardines y sus rituales sociales. Y no olvidemos el factor nostalgia. El Cozy Crime a menudo nos lleva a épocas pasadas a mundos que quizás idealizamos un poco, donde las cosas parecían más sencillas, al menos en apariencia. Exacto. Y eso nos lleva a otro punto interesante, el auge de personajes femeninos fuertes e inteligentes como Beatrice. En Un crimen con clase, ella no solo desafía las convenciones sociales de su época, sino que también se enfrenta a un mundo dominado por hombres. Y lo hace con astucia, determinación y un toque de rebeldía que la hace irresistible. Es verdad, y no es la única. El Cozy Crime está lleno de mujeres detectives aficionadas que resuelven crímenes con ingenio y valentía, muchas veces superando a los detectives profesionales. Me pregunto si esta tendencia refleja en parte el creciente interés por historias con protagonistas femeninas que rompen con los estereotipos. Sin duda, el Cozy Crime nos ofrece personajes femeninos complejos que no encajan en los roles tradicionales. Son mujeres que piensan por sí mismas, que toman la iniciativa y que no tienen miedo a enfrentarse a los peligros y a las injusticias. Y eso, por supuesto, resulta muy atractivo para los lectores de hoy en día. Volviendo a Un crimen con clase, me parece fascinante que Julia Ciales, una autora estadounidense, haya elegido la campiña inglesa como escenario para su novela. Es curioso, ¿verdad? Es como si el encanto de la Inglaterra victoriana, con sus costumbres y sus convenciones sociales, siguiera ejerciendo una gran fascinación incluso al otro lado del Atlántico. Y recordemos que el Cozy Crime tiene sus raíces en la tradición británica, con autoras como Agatha Christie como grandes referentes. Precisamente. Es como si Julia Ciales hubiera tomado el testigo de las grandes damas del crimen clásico y le hubiera dado un toque moderno y fresco. Quizás esa combinación de la tradición británica con una perspectiva externa, la de un autor estadounidense, sea uno de los secretos del éxito de la novela. Es una posibilidad interesante, y ahora que lo pienso, la mirada externa a veces nos permite apreciar detalles que a los propios nativos se les escapan. Tal vez Ciales puede ofrecernos una visión más aguda, más crítica de la sociedad inglesa y sus contradicciones. Sería fascinante. Y hablando de detalles interesantes, ¿te has fijado en la elección del baile como escenario para el crimen? Es un ambiente que encaja a la perfección con el estilo de Austen, con sus vestidos elegantes, sus conversaciones intrascendentes y, por supuesto, sus tensiones ocultas bajo la superficie. Es como si el baile fuera una metáfora de la propia sociedad, donde las apariencias lo son todo y los secretos se esconden tras una fachada de cortesía. Es verdad. Y esa tensión, esa sensación de que algo terrible puede ocurrir en cualquier momento, es uno de los elementos que hace que el Cozy Crime sea tan adictivo.
El baile crea un ambiente cerrado casi claustrofóbico, donde los personajes se ven obligados a interactuar a pesar de sus diferencias y sus recelos. Exacto. Y en ese ambiente tan cargado, cualquier palabra fuera de lugar puede ser interpretado como una pista. El lector, al igual que Beatrice, tiene que estar atento a los detalles, a las sutilezas del lenguaje y del comportamiento social para descubrir la verdad. Y en medio de todo ese juego de apariencias, surge un crimen que lo pone todo patas arriba. Es como si la máscara de la cortesía se rompiera y las verdaderas intenciones de los personajes salieran a la luz. Es una dinámica muy interesante. El crimen actúa como un catalizador que desvela los secretos y las tensiones ocultas bajo la superficie. Y eso nos permite ver a los personajes desde una perspectiva diferente, más allá de las máscaras sociales que suelen llevar. Es cierto. Y en ese sentido, el personaje de Beatriz me parece especialmente interesante. Ella es una outsider, una joven que no encaja en los moldes de la sociedad de la época. Y esa posición marginal le permite ver las cosas con mayor claridad sin dejarse influir por las convenciones sociales. Exacto. Beatriz es una observadora aguda capaz de detectar las contradicciones y las falsedades que los demás prefieren ignorar. Y esa capacidad de análisis la convierte en una detective nata. Además, no olvidemos que, a diferencia de los detectives tradicionales, Beatriz se mueve en un mundo dominado por hombres. Ella tiene que luchar contra los prejuicios y las limitaciones que se le imponen por ser mujer. Ese es un aspecto muy importante. El Cozy Crime nos ofrece la oportunidad de ver a mujeres fuertes e inteligentes que se abren camino en un mundo tradicionalmente masculino. Y eso es algo que sin duda conecta con el público actual. Totalmente. Y esa lucha contra los prejuicios, esa determinación de seguir su propia intuición es lo que hace a Beatriz tan especial. Ella no se conforma con el papel que la sociedad le ha asignado. Quiere algo más, quiere usar su inteligencia y su astucia para resolver misterios. Es verdad. Y esa rebeldía, la búsqueda de la verdad en un mundo de apariencias, es algo que resuena con fuerza en los lectores de hoy en día. Quizás por eso el Cozy Crime está viviendo un momento de auge, porque nos ofrece historias donde la inteligencia y la astucia prevalecen y donde los personajes como Beatriz nos inspiran a cuestionar las normas establecidas. Y no olvidemos el factor adictivo. Los Cozy Crime suelen tener tramas bien construidas con giros inesperados que te mantienen enganchado hasta la última página. Completamente. Es como un juego mental donde tienes que ir uniendo las piezas del puzzle para descubrir la identidad del asesino. Y la satisfacción de resolver el misterio por ti mismo no tiene precio. Exacto. Y al final lo que buscamos en una novela es entretenimiento, y el Cozy Crime lo ofrece a raudales. Sin duda. Y además es un género que se presta a la relectura. Siempre puedes volver a leer una novela de Cozy Crime para disfrutar de los detalles que se te escaparon la primera vez. Es verdad. Y cada vez que la lees descubres nuevos matices y nuevas pistas que te llevan a una comprensión más profunda de la historia. Es como si la novela fuera un jardín secreto que puedes explorar una y otra vez, encontrando siempre algo nuevo que te sorprende y te deleita. Me gusta esa analogía, y creo que resume a la perfección el encanto del Cozy Crime. Bueno, creo que ya hemos cubierto todos los puntos importantes de nuestro análisis. Hemos hablado de las características del Cozy Crime, de la trama y los personajes de un crimen con clase, del auge del género y de su posible adaptación al cine. ¿Qué te parece si ahora le damos a nuestros oyentes algunas recomendaciones para iniciarse en el mundo del Cozy Crime? Me parece una idea estupenda. Además de las autoras clásicas que ya hemos mencionado como Agatha Christie y Dorothy L. Sayers, hay una nueva generación de escritoras que están revitalizando el género. Por ejemplo, podríamos recomendar a Louise Penny con su serie de novelas protagonizadas por el inspector Armand Gamache, ambientadas en un pequeño pueblo de Quebec. O Annecy Beaton, creadora de la entrañable Agatha Raisin, una detective aficionada que resuelve crímenes en la campiña inglesa. Y para los que busquen un toque más moderno, le recomendaría a Alice Feeney, cuyas novelas combinan el cozy crime con el thriller psicológico. Excelentes recomendaciones. Estoy seguro de que nuestros oyentes encontrarán en ellas la dosis perfecta de misterio, humor e intriga. Y con esto damos por concluida nuestra inmersión en el mundo del cozy crime. Esperamos que os haya gustado este viaje literario y que os animéis a descubrir este género que está conquistando a lectores de todo el mundo. Y recordad, a veces un buen crimen acogedor es justo lo que necesitamos para evadirnos de la realidad y disfrutar de un rato de entretenimiento inteligente y adictivo. Hasta la próxima inmersión. Y ahora que hemos recorrido los caminos sinuosos del cozy crime, analizado sus características y explorado sus posibilidades, me surge una pregunta. ¿Podríamos imaginar al mismísimo Mr. Darcy resolviendo un crimen en Pemberley? Oh, qué interesante. ¿O a Elizabeth Bennet desentrañando una red de secretos en un baile de la alta sociedad? Esa es una idea que me llena de intriga. Imagina la perspicacia de Darcy aplicada a la búsqueda de pistas, o el ingenio de Elizabeth para desenmascarar a un culpable. El mundo de Jane Austen, con su elegancia, sus complejas relaciones sociales y sus sutiles tensiones, sería un escenario perfecto para un cozy crime.
Sería fascinante ver cómo los personajes de Austen, tan acostumbrados a las intrigas amorosas y los juegos de poder, se enfrentarían a un crimen real. ¿Serían capaces de mantener la compostura ante un asesinato? ¿O sus emociones les traicionarían? Esa mezcla de misterio e ironía de crítica social y suspense podría dar lugar a historias realmente memorables. Quizás algún día veamos una nueva ola de novelas que fusionen el universo de Austen con la intriga del Cozy Crimen. Ojalá. Sería un sueño hecho realidad para los amantes de ambos géneros. De momento nos quedamos con la intriga de un crimen con clase y con las ganas de descubrir más sobre este subgénero que está conquistando a lectores de todo el mundo. Y quién sabe, a lo mejor Julia Ciales se anima a escribir una secuela con Beatriz como protagonista absoluta resolviendo nuevos misterios en la campiña inglesa. Las posibilidades son infinitas. Eso sería fantástico. Y ahora, para terminar nuestra inmersión en el mundo del Cozy Crime, me gustaría compartir una reflexión. Creo que este género, con su énfasis en la inteligencia y la astucia, nos recuerda que a veces las soluciones más brillantes se encuentran en los detalles más pequeños, en las pistas que pasan desapercibidas para los ojos menos atentos. Es verdad, el Cozy Crime nos invita a agudizar nuestros sentidos, a observar con atención, a pensar de forma creativa. Y eso, en definitiva, es un buen ejercicio para la mente, tanto dentro como fuera de las páginas de una novela. Exacto. Y además nos recuerda que el bien puede triunfar sobre el mal, aunque a veces el camino sea un poco tortuoso. Y eso en los tiempos que corren es un mensaje que siempre reconforta. Sin duda. Y con esta nota optimista nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo del Cozy Crime. Y recordad, a veces un buen misterio, una taza de té y una tarde lluviosas son la combinación perfecta para una aventura literaria inolvidable. Hasta la próxima.